Hermanos, ha sido un día, ha sido un día muy complicado con esto de la tecnología. Espero que ya estén viendo. Voy a esperar que, este, voy a mandarles aquí la liga, ahí a Pacto de Gracia. No me digan que nos quedamos que no me di cuenta y pasaron como 30 minutos y yo hablando. este, no me voy a regresar mucho porque ya se nos acabó el tiempo. No sé si escucharon, ¿verdad? Pero Dios le dio una advertencia muy importante a su hijo Salomón. Primera de Crónicas, capítulo 28:9. Lo voy a volver a leer. Dice: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. ¿Sí? Esta es una gran promesa o advertencia, no nada más para Salomón, sino para nosotros. Ahí mismo en sus hojas dice esto: Salomón, así como Moisés, debía construir el templo de acuerdo al modelo dado por el Espíritu Santo. Aquí no había lugar para la imaginación, es lo que van a llenar en su hojita. Aquí no había lugar para la imaginación ni el ingenio humano. David le dio a su hijo el plano, así como los materiales ya pesados para construir el templo. David, a pesar de que había dado mucho para la construcción del templo, dio una ofrenda final de sus fondos personales e invitó a los demás a ofrendar a Jehová, trayendo esto gozo al pueblo. David hizo una hermosa oración a Dios, exaltándolo y señalándolo como la fuente de toda riqueza, y al pueblo como indigno de ofrendar a Dios. Pidió que la devoción de ese momento que el pueblo mostraba se convirtiera en algo permanente. Algo muy bonito y muy importante. Véanlo ahí en primer libro de Crónicas, capítulo 29. No vamos a leer todos los versículos, pero básicamente después de esos momentos de oración y las palabras finales de David en el templo, David le había dado mucho dinero, cantidades enormes de oro, de plata, de materiales, había ahorrado para la construcción del templo, pero sin embargo aquí da una ofrenda final de su dinero personal e invita al pueblo también a ofrendar, y el pueblo ofrendó para la construcción del templo, y hubo gozo, y hubo regocijo, y hubo devoción a Dios en ese momento. Y miren lo que dice en la oración de David, primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 17. Dice: yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo, con rectitud de mi corazón, voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo también, ¿verdad?, reunido aquí ahora, ha dado para ti espontáneamente. David estaba gozoso porque Dios había motivado, también por el ejemplo de David obviamente, Dios había motivado al pueblo a dar, no fueron forzados a dar. El pueblo dio, dice, de forma espontánea, ¿sí? Y eso le había traído un gusto, un gozo a David, ver cómo el pueblo había dado con tanto gozo, reconociendo que no eran dignos y que lo que daban a Dios era de lo recibido de su mano. Versículo 18. Jehová, fíjense qué oración tan bonita. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, nuestros padres, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón a ti. Qué bonita oración que era, Señor, que esta generosidad y esta devoción que el pueblo está mostrando no se acabe, no sea de un ratito, no sea de este momento emocional, sino que conserves esta devoción hacia ti, esta entrega que demostraron, que la conserves perpetuamente. Y eso es lo que pido en nuestros corazones, que cuando nos ofrezcamos a Dios no sea un momento, sino sea de una forma para siempre. En los primeros capítulos del segundo libro de Crónicas se dedica una gran porción a detallar la majestuosidad del templo, porque este templo es un tipo de Cristo. El templo de Salomón fue el primer templo,
Vamos a ir, a medida que avanzamos en panorama bíblico, vamos a ir viendo los siguientes templos que se levantaron. Pero no debemos perder el enfoque de lo verdadero, ¿sí? No debemos estar con los ojos puestos en el templo. El templo solamente era un tipo de Cristo. Nuestro enfoque en quién debe estar. Vamos a Mateo 12:6. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y ese mayor que el templo es Cristo. Él debe ser nuestro enfoque, no el templo en sí. A veces nos perdemos en las cosas que se hacen religiosamente, pero hay alguien mayor que todo aquello. A veces nos involucramos tanto en las actividades que son hermosas, las convivencias con los hermanos, los cultos, pero hay algo mayor que todo eso, es alguien mayor que todo eso y es Cristo, y no debemos de perder la vista de Él. Por eso dice que la Biblia que nos congreguemos hacia Él, a Él se congregarán los pueblos, a Él, hacia una persona que es Cristo. La parte 3 de este bosquejo dice la monarquía de Judá en el reino dividido. Eso viene en segundo libro de Crónicas. Como recordaremos, el reino del sur tuvo 19 reyes y una reina, o sea, en total tuvo 20 monarcas. Únicamente 8 de ellos fueron reyes piadosos que agradaron a Dios. Segundo libro de Crónicas omite a los reyes del norte y se centra en los reyes del sur que vivieron en Jerusalén, es decir, se enfoca en el linaje de David. Durante el relato de las historias de los diferentes reyes de Judá, David es constantemente mencionado como el estándar a seguir. Vamos a ver un ejemplo. Segundo libro de Reyes 28, de Crónicas. Segundo libro de Crónicas 28. Uno y 2 dice, de 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar y 16 años reinó en Jerusalén, mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David su padre. ¿Sí? Mas no hizo lo recto, está hablando de Acaz y dice, mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David su padre. Siempre David era el estándar a seguir. En este caso este rey no hizo lo recto como David. Pero cuando un rey hacía lo recto, vamos al ejemplo capítulo 29, siguiente capítulo, versículo 1 y 2, habla de Ezequías, que fue un rey piadoso. Dice, comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. David siempre fue un estándar, siempre fue reverenciado como un estándar de Dios. ¿Por qué? Porque David es un tipo de Cristo, del rey eterno, del rey perfecto. Entonces, el autor resalta a los reyes que fueron obedientes a Dios y cómo su obediencia trajo la bendición de Dios. Pero también el autor de Crónicas nos enseña el peligro de la soberbia durante el tiempo de prosperidad. Algunos de esos reyes que fueron obedientes y fueron prosperados cayeron, como el rey Usías, que fue un rey piadoso, cayó en soberbia y tanto se ensoberbeció que se tomó el atrevimiento de entrar a ofrecer incienso o a quemar incienso en el templo cuando solamente los sacerdotes podían hacerlo. Y terminó con lepra porque fue exhortado y en lugar de arrepentirse se llenó de ira y terminó sus días aparte. Entonces también vemos cómo la prosperidad puede, si nos cuidamos, causar una soberbia que nos ciega completamente y que nos lleva a no terminar nuestros días bien. En muchos de esos relatos de reyes dice, y aquí se escriben o se relatan sus hechos primeros y sus hechos postreros. Vemos cómo no nada más es cómo empecemos, sino cómo terminemos. Muchos de esos reyes comenzaron bien, pero no terminaron tan bien. Entonces no podemos vivir nuestro cristianismo pensando en cómo fueron nuestros días antes, ¿no? Como mucha gente siempre está antes, no, cuando me convertí a Dios y Dios me usaba y Dios esto, yo buscaba a Dios y ayunaba, pero ¿dónde estás ahora? Entonces hace mucha referencia cuando estudiamos los relatos de las vidas de los reyes, sus hechos primeros, pero también los postreros. No solamente, repito, es cómo empecemos, sino cómo terminemos. Dice
También que añade historias de los reyes que hicieron lo malo, que fueron infieles a Dios y llevaron al pueblo a ser idólatras, causando la decadencia y desastre espiritual de la nación hasta ser llevados a la cautividad. También nos clarifica qué significaba hacer lo malo, segundo libro de Crónicas 12:14. Vamos a segundo libro de Crónicas 12:14 y estamos terminando. Nada más quisiera terminar esto porque es bastante extenso panorama bíblico y sí siento que tenemos que terminar. Ya más detalles lo pueden estudiar en su casa. Están en su casa, de hecho, yo creo, ¿verdad? 14 dice, hizo lo malo porque no dispuso su corazón a buscar a Dios. Hizo lo malo, ¿por qué? Porque no dispuso su corazón a buscar a Dios. Vemos que hacer lo malo, a veces nada más pensamos, bueno, mató, asesinó, fornicó, pero todo se origina en la primera maldad, que es no buscar a Dios. Eso fue lo que le pasó a David, ¿verdad? Dejó de buscar a Dios y vemos cómo fue llevándolo a pasos que fueron muy duros para su vida. Esta sección, ¿verdad?, que está en segundo libro de Reyes, donde va relatando las historias de los reyes del Reino del Sur, se convierte en historias de carácter que nos enseñan las consecuencias de obedecer y de desobedecer a Dios para que tengamos cuidado. Y aquí aquí enumero a varios reyes, pero 4 en especial que hicieron reformas. El rey Asa, él empezó a reformar, empezó a sacar todo aquello que a Dios no le agradaba, empezó a buscar a Dios, llamó al pueblo a buscar a Dios. De hecho, convocó al pueblo que juraran que iban a buscar a Dios, ¿verdad? Y es más, a los que desobedeciesen iban a ser ejecutados. Hizo reformas tremendas. Pero el último punto, o el último bullet, no sé cómo se le dice, del rey Asa, al final de sus días se enfermó y no buscó a Dios, sino a los médicos. ¿Sí? Josafat también fue otro rey piadoso. Tuvo éxito porque Dios estuvo con él, y Dios estuvo con él, ¿por qué? Van a poner ahí en esa línea, porque buscó a Dios y anduvo en sus mandamientos. ¿Sí? Ahí vemos que él también, el rey Josafat, una prioridad que tuvo en su reino fue enseñar la palabra. Envió a los levitas, envió a los sacerdotes a Judá para enseñar la ley. Le dio prioridad a la enseñanza de la palabra de Dios. Tenemos a otro gran reformador, Ezequías. Ezequías comenzó sus reformas con los líderes, con los principales. Ahí comenzó las reformas. Y con él se volvió a celebrar la Pascua. Ezequías reorganizó el servicio al templo porque ya todo eso estaba abandonado. Fue al rey que Dios le dio y le concedió más años de vida, ¿se acuerdan? Entonces estoy nombrando aquí, van 3 de los grandes reformadores. Hubo 8 reyes piadosos, pero en sí 4 que sobresalen por sus reformas, que es Asa, Josafat y Ezequías. Y luego viene Manasés. Manasés no es un rey piadoso. En esta lista que les pongo es la única excepción. Al contrario, Manasés fue el peor rey que tuvo Judá y fue hijo de un rey muy piadoso que fue Ezequías. Fue el peor. Hizo magia negra, era un asesino, derramó sangre, llevó a la gente a la idolatría, y ahí hizo y provocó que el juicio de Dios viniera sobre el reino de Judá. Respecto a Manasés, solamente segundo libro de Crónicas menciona el arrepentimiento de Manasés. Ahí van a poner en la línea arrepentimiento. Solo segundo libro de Crónicas. Esto no se menciona en Reyes. Solamente en segundo libro de Crónicas habla del arrepentimiento de Manasés. Dios hizo que fuera llevado a Babilonia aprisionado, y en esa angustia que vivió, clamó a Dios. Lo que yo leo, lo que yo entiendo es que verdaderamente Manasés, a pesar de ser el peor rey, se arrepintió. Empezó a quitar los ídolos, empezó a quitar los altares que había edificado, reparó el altar, mandó al pueblo que se volviesen y sirviesen a Jehová. Pero sin embargo, el juicio ya era inevitable. Pero vemos esto que no se menciona de él, de Manasés no se menciona esto en Reyes. En Reyes se menciona lo malo que era, solamente en Crónicas habla del arrepentimiento
que tuvo, y vemos que Dios, pues su misericordia es grande. Otro gran reformador fue Josías. En su juventud Josías comenzó a buscar a Dios. Vemos la diferencia entre los reyes piadosos, la diferencia es que buscaban a Dios, ¿sí? Y vemos todas las reformas que él hizo. Y ya para terminar, que voy a terminar, la cautividad babilónica duró 70 años, equivalente a la cantidad de años que no respetaron el día de reposo. Vamos a finalizar segundo libro de Crónicas. Acuérdense que mucha parte de la segunda de Crónicas habla de los reyes, pero solamente de los reyes del sur. Ya dijimos que hubo 8 reyes piadosos, pero hoy solamente mencioné a los 4 más grandes reformadores y al peor rey de Israel, que a pesar de su maldad se arrepintió. Y esa fue una obra milagrosa de Dios, que no hay persona, aunque él hacía la magia negra, aunque él era un asesino, ¿sí?, tuvo arrepentimiento, y la oportunidad está para todos, absolutamente para todos. Así es la misericordia de Dios que no alcanzamos a entender. Vamos a finalizar y vamos a concluir el libro de Crónicas. Si me dan 5 minutos, porque ya tenemos que ir a un break y luego sigue la última clase. Segundo libro de Crónicas. Capítulo 36. Si ustedes leen el versículo 17, desde el 17 dice: por lo cual trajo contra ellos el rey de los caldeos, que mató a espadas a Babilonia a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven y doncella, anciano ni decrépito, todos los entregó en sus manos. Estamos terminando un poquito como terminó segundo libro de Reyes. ¿Con qué? Con ser llevados a la cautividad a Babilonia. Versículo 18: asimismo todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová, los tesoros de la casa del rey y de los príncipes, todo lo llevó a Babilonia, y quemaron la casa de Dios, y rompieron el muro de Jerusalén, y consumieron a fuego todos sus palacios, y destruyeron todos sus objetos deseables. Dice: los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia, y fueron siervos de él y de sus hijos, hasta que vino el reino de los persas. Acuérdense que después Babilonia fue conquistado por los persas. Para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los 70 años fueron cumplidos, ¿sí? Acuérdense que segundo libro de Reyes termina en una situación horrible, tremendamente trágica, donde el pueblo fue llevado cautivo a Babilonia y donde el templo fue destruido y mucha gente murió. Ahí termina. Ahí vemos el final trágico, sin esperanza, realmente oscuro. Y aquí aparentemente está terminando igual, pero todavía no termina la historia, ¿sí? Aquí ya hubiera terminado segundo libro de Reyes, pero aquí hay unos versículos que hacen que este libro termine diferente. Pero nos explica que los 70 años que estuvo el pueblo en Babilonia, la tierra descansó, así como ahorita nosotros estamos en nuestras casas y la tierra también ha descansado del hombre. Dios había dicho que el 7º año tenía que descansar la tierra por 1 año, pero no obedecieron a Dios. Por eso sus notas dicen que durante 490 años se remontaban a los días de Leví, el pueblo había ignorado el año del reposo. El 7º año tenía que ser de descanso completo. Y esos 400, el 7º año, cada 7 años de esos 490 equivalen a los 70 años que estuvieron en el cautiverio. Pero vamos a ver cómo termina este libro. Versículo 22. Mas el primer año de Ciro, rey de los persas. ¿Pero por qué de los persas? ¿Qué pasó si se los llevó cautivos Babilonia? Repito, cuando estaban en Babilonia, Persia conquistó a Babilonia y ahora Persia reinaba sobre los judíos también. Mas el primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así dice Ciro, rey de los persas: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra
y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él y suba. Así termina. Quiero que sepan que el último libro de la Biblia hebrea es este. Aquí termina, es el último libro de la historia de la Biblia hebrea. Este es el último versículo. No Malaquías, que el último libro de Malaquías dice que él va a hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos. El último versículo de Malaquías, que es el último versículo del Antiguo Testamento, dice que él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el de los hijos hacia los padres, no sea que él hiera la tierra con maldición. Pero vemos que el último versículo de la historia del Antiguo Testamento no es ese de Malaquías, sino es este. De tal forma que no termina con maldición, sino termina con esperanza. Vamos a ver, dice, es obvio que el escritor está al tanto acerca del primer regreso del exilio y de las historias de Esdras y Nehemías. Pero desde su perspectiva, las esperanzas proféticas no fueron cumplidas en esos eventos. Imagínense cómo está terminando este libro. Está terminando diciendo que el primer año del rey de Ciro de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu del rey Ciro, ¿verdad? Que ahora él tenía bajo su dominio a los judíos, y Dios movió el corazón de Ciro, que tenía a los judíos bajo su poder, y dice que Ciro dijo: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él y suba. Es como decir, está la historia a la mitad, ¿no? Dios está llamando, Dios motivó el corazón de Ciro a dejar ir a su pueblo, otra vez a Jerusalén a construirle templo. Pero ¿por qué el escritor lo deja así? Si vimos al principio que para cuando él escribió esto, ya habían regresado a Jerusalén y ya habían empezado el templo con Zorobabel. ¿Por qué entonces el escritor deja como esta historia inconclusa? Porque él sabía, y el significado de Crónicas, que es espiritual. Acuérdense que Crónicas es la interpretación de la historia. Está haciéndole ver a su pueblo algo, que en esos momentos oscuros donde ellos ya habían regresado y tenían un templo que no era como el templo de Salomón, y estaban sin muros y estaban desprotegidos, estaba haciéndoles ver algo en el futuro, que ese templo, que esa promesa de Dios no se cumplía en el templo de Zorobabel, no se cumplía ahí, sino había algo más adelante. Por eso, este último libro del Antiguo Testamento es una historia incompleta que está buscando un final. Y ese final no es aquí, es un final profético. Hace un recuento del pasado para dirigir nuestra mirada y nuestra confianza en el futuro. En un futuro no solo mejor, sino perfecto y glorioso. Y que no es temporal, sino eterno. Y quiero terminar hacia dónde tenemos que estar viendo. Él sabía. Dice, ¿quién haya de vosotros de todo su pueblo? Dios me ha dicho, dice, me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén. Así termina, pero esto ya había pasado. Y termina aquí, que está en Judá, quien haya de entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová con él y suba. Estaba diciendo el escritor de Crónicas, esto no se cumple en este momento. Vamos hacia el futuro, vamos a terminar este estudio hacia el futuro al que tenemos que ver, hacia el templo al que tenemos que ver. Apocalipsis 21. Y aquí terminamos. Apocalipsis 21. Nada más voy a leer el versículo 22. Ustedes pueden leer después hasta el 27. Y no vi en ella templo. Porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Y esa es la esperanza. Él quería decirle a su pueblo,
aunque en este momento parezca que todo está derrotado, que todo no se parece a lo que está antes, tenemos un legado, tenemos una herencia y no es natural, no es física. Nuestros ojos tienen que ver hacia esa promesa que Dios le hizo a David. Le dijo, yo voy a levantarte una descendencia. De ti voy a traer un rey y ese rey va a ser eterno. Yo voy a establecer mi reino para siempre. Y no estaba hablando de David, no estaba hablando de Salomón, estaba hablando del Mesías, estaba hablando de Cristo. Y el que escribió Crónicas estaba diciéndoles, no se desanimen por lo que ven aquí, porque la promesa y el legado de Dios es eterno y es para siempre. No vean este templo que no se parece al que construyó Salomón, sino vean el templo del futuro. ¿Y qué va a ser el templo del futuro? Va a ser Cristo mismo, el templo del futuro. Y el que escribió Crónicas está tratando que veamos no lo natural, porque si vemos lo natural y vemos cómo está la iglesia el día de hoy, nos desanimamos. Como estamos el día de hoy, nos desanimamos. Dios quiere que veamos hacia el futuro, que Dios no ha fracasado, sino todo lo que Él está haciendo es parte del plan, el plan eterno que Él tiene para nosotros. Y es ahí donde tenemos que poner nuestros ojos, en lo eterno y en lo permanente. Y espero que les haya sido de bendición. Y estoy terminando esto. Yo les pido que para el próximo sábado podamos estudiar el libro de Esdras. Si pueden, no me lo sé, Esdras y Nehemías para el próximo sábado, esperando poder terminar por lo menos el libro de Esdras. Gracias, hermanos, que Dios les bendiga. Sí, puedes ponerlo a finalizar. Ahorita, bueno, sí es cierto, ahorita va a seguir el pastor con angelología, 5 minutos de descanso. Hermanos, que Dios les bendiga. Ahorita aparece la otra liga, las vamos a mandar por pacto de gracia.